Al Objetivo, un programa de impacto donde Scarlett Caseros y Araceli Diegues hablan de coyuntura, política, salud, educación y liderazgo, con invitados que han hecho historia en Guatemala. Todos los jueves a las 8 de la noche por TVGT. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más del programa Al Objetivo. Esta noche se encuentra conmigo Araceli Diegues, como siempre, y en pantalla nuestro invitado especial, el licenciado Fernando Castillo, representante de la organización Freno. Muy buenas noches, licenciado, qué gusto tenerlo con nosotras en nuestro programa. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches, Araceli. ¿Qué tal, Scarlett? Muchas gracias por la invitación. A usted por su tiempo, licenciado, y para que sepan nuestros amigos televidentes, el licenciado Castillo ha sido una persona que se ha hecho presente de diferentes maneras en pro de nuestra sociedad, con opiniones muy importantes acerca de la coyuntura de la política, porque a través del tiempo hemos visto que han habido situaciones en nuestra sociedad que han afectado, especialmente por las decisiones que se han tomado en gobierno. Pues hemos visto muchas cosas que han afectado a nuestro país, y una de las cosas que yo le admiro al licenciado es esa participación activa que con coraje y valentía lo hacen pues caracterizarse como un guerrero de la patria en pro de las familias de nuestro país. Licenciado, para que lo conozcan un poco nuestro público del programa El Objetivo, ¿usted podría indicarnos a qué se dedica Freno? Bueno, Freno es una sociedad civil. Una asociación civil, no somos realmente un partido político ni queremos ser un partido político. La intención es formar un grupo, como ya lo hicimos, en donde participen las personas que no quieren participar en un partido político, porque los partidos políticos pues se han caracterizado por actitudes y acciones que no son exactamente la mejor opción. Y debido a eso es que muchas personas no quieren participar en la solución de los problemas del país, porque para eso tienen que afiliarse a un partido político y no les interesa hacerlo. Correcto, y hemos sido testigos muchos de la ardua labor de Freno, que pues es de admirar, porque es una lucha loable, el procurar el bien de las familias de nuestro país, y precisamente por ello pues yo he sido testigo de sus análisis que usted ha compartido en las redes sociales, y algo que también fue preocupación de todos los guatemaltecos, y también me di cuenta que de su persona y de su asociación, es sobre el nuevo presupuesto y los efectos para la productividad de Guatemala. Usted se pronunció y quisiera que comparta por qué esto nos puede afectar en este sentido, todo lo productivo de nuestro país. Bueno, realmente, Scarlett, cuando presentan presupuestos tan abultados, lo pasan de alguna manera, ahí sí que como se dice, con premeditación, alevosía y nocturnidad. Total, se aprobó pues a medianoche, y sí lo pusieron de emergencia nacional porque de esa manera no era necesario que estuviera firmado por todos los miembros de la Comisión de Finanzas, como no lo está, porque en la Comisión de Finanzas no están todas las firmas en el dictamen, pero la ley del organismo legislativo contempla que si se pasa de emergencia nacional, pues es un requisito que pueden obviar. Pero todo eso le indica a usted que es algo que se está haciendo de una manera ilegal. Pero aparte de eso, los presupuestos que los gobiernos, especialmente este gobierno que es usurpador, está usurpando el poder, los pasan en esas cantidades tan grandes de dinero. Es el presupuesto más grande que ha habido en la historia del país. No entiendo que la población se incrementa
especialmente en el país que no tenemos un control poblacional, un control del crecimiento poblacional, pero también entiendo que esta gente mentirosa, falsa, cuando el gobierno pasado autorizó un presupuesto que era la mitad de lo que están autorizando ellos ahorita, hablaron, gritaron, patalearon y quemaron el Congreso, pues esa es la realidad. Cierto. Entonces, ante esa situación, ya saliendo de la parte política y pasando a la parte económica, pues todos esos presupuestos pues tienen un déficit presupuestario, ¿verdad? Y ese déficit presupuestario lo están cubriendo con préstamos, o sea, están endeudando al país. Y como ellos no tienen la más mínima noción de lo que es gobernar, ni mucho menos administrar, pues han contratado créditos a tasas de interés muy altas. Correcto. Y ahora se presentan con la nueva iniciativa de comprar acciones de ese banco de desarrollo que está ubicado en Venezuela, que digámoslo con todas sus letras, ese es el banco de los socialistas, ese es el banco de los comunistas. Exacto. Para financiar sus gobiernos perversos. Pero además de eso, en otras oportunidades también se cubre ese déficit fiscal con donaciones de países que obviamente no son donaciones, son donaciones condicionadas a que se hagan lo que ellos quieren, como ellos quieren, donde ellos quieren. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer un país que quiera crecer económicamente es tener un presupuesto sin déficit. Para eso hay que reducir el gasto del gobierno. El gobierno no produce nada. El gobierno solo produce gastos. Exacto. El problema en Guatemala es que los guatemaltecos han perdido su identidad. Han perdido, ellos creen que ese dinero no es de los guatemaltecos, que el dinero, algunos hasta llegan a creer que el presidente o el usurpador en este caso lo saca de su bolsa, ¿verdad? Para mantener el país. Lo cual, pues, es por lo que debemos empezar. Que la gente entienda que no es así la situación. Ese dinero es el dinero de nuestros impuestos. Y ahora vemos que obviamente con esa cantidad de dinero que guardaron del presupuesto anterior y con este presupuesto nuevo que empezará a funcionar en enero, pues hombre, están preparándose para un proceso, para el próximo proceso electoral. Sí. Indudablemente esa es la idea, porque conocen perfectamente el modus operandi de nosotros los guatemaltecos, ¿verdad? Desafortunadamente digo nosotros porque soy guatemalteco, pero no comparto esa situación o esa que llegan y compran los votos. Licenciado. O sea, lo que hacen es invertir todo ese dinero en un proceso electoral comprando voluntades, comprando votos y luego la gente en los pueblos, en las aldeas y en las comunidades no lo vuelve a ver nunca. ¿No? Pero es el sistema y lo conocen ellos perfectamente. Desde el momento en que se robaron las elecciones en la primera vuelta, para que este perverso llegara a la segunda vuelta, porque sabían que en la segunda vuelta se votaba en contra de la UNE. Es parte de una estrategia, ¿verdad, licenciado? Es estrategia, exactamente. Totalmente. Ok, y usted se ha pronunciado derivado que, como todos hemos sido testigos, Araceli, que estamos normalizando esto, ya nos estamos dejando saquear como guatemaltecos, cosa que no debemos permitir, porque nos pasa como cuando ya te van a asaltar rápido, entregas el teléfono. Exacto. Pero estamos dejando que esta gente nos saquee como guatemaltecos. Totalmente. Licenciado, como usted bien dice, que ahora estamos, que se compran votos y lastimosamente estamos en esa situación. Antes hablábamos de democracia, hoy lastimosamente en el Congreso se habla de negocios
¿Qué dice usted respecto a esto? Gracias, Araceli. Mire, lo que yo veo es que el Congreso es un mercado. Ellos son mercaderes de la política, ellos no piensan en la democracia. Yo creo que en cierta manera la democracia nos tiene a nosotros una gran deuda, porque hemos sido creyentes de la democracia, pero estos perversos se han valido de la democracia para perpetuarse en el poder. Y hacer tiene negocios. usted lo que está pasando actualmente en Honduras. Exacto. ¿Ya? Están desconociendo el proceso electoral, Sí. porque no quieren soltar, ni van a soltar el poder. Ellos no sueltan el poder desde el momento en que llegan, y nosotros en Freno lo venimos diciendo desde hace meses. Esto, la única forma de salir de este gobierno impuesto e ilegítimo es sacándolos. No hay para dónde. Directos a la cárcel y nada más. Sí, lastimosamente, ¿verdad, Scarlett? Como lo hablábamos, licenciado, que en el Congreso, pues ahora solo se manejan negocios a beneficio de algunos diputados, porque no todos, ¿verdad? Hay unos que sí se oponen a las iniciativas, pero a las leyes también, pero lastimosamente piensan ellos personalmente en sus negocios. Definitivamente, y algo que no debemos dejar pasar por alto es el tema de los famosos impuestos, licenciado, y el impacto que genera en los guatemaltecos. ¿Cuáles serían los desafíos entonces gracias a ese aumento de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Hay más impuestos cada día, menos oportunidades laborales, menos capacidad de darnos cuenta. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, mire, lo único que están logrando con esto es que no se invierta. Los inversionistas, mire, el capital es asustadizo. Eso quería, los desafíos para el país. Sí, el capital se asusta. El capital lo primero que hace es ver publicidad, certeza jurídica, trámites que sean rápidos. Y aquí en Guatemala eso es lo que menos tenemos. Certeza jurídica no existe. Entiende usted las invasiones de tierras y las invasiones que se están llevando a cabo y que nadie hace nada para evitarlas. Luego de eso tiene usted que tenemos, no hay una certeza de unas reglas claras del juego para por lo menos 5 años. No, cambian las reglas del juego, de hecho, pues están cambiando el salario mínimo, que tristemente se vuelve salario máximo, cuando deberían dejar que se compita por la mano de obra. Además de eso, como no hay nuevas inversiones, pues no hay oportunidades de trabajo. Totalmente. Hablar de impuestos, pues sí, los impuestos es indudable que el próximo paso va a ser tratar de subir los impuestos. Usurpador dice que no, pero él ha dicho que no, muchas cosas, y no le podemos caer absolutamente nada de lo que dice. Sí, y lo bueno es que el tiempo nos ha dado la razón. Nosotros hemos hablado al respecto una y otra vez de la situación. Hemos encontrado también videos donde esta misma gente hacía promesas que se las llevó el viento, ¿verdad? Y por el no saber elegir bien, esto es lo que nos está pasando, Araceli. Totalmente. El análisis de las nuevas candidaturas, licenciado, a la presidencia y los señalamientos de políticos en medio de una crisis nacional. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Bueno, nosotros en Freno venimos diciendo que el sistema ya colapsó. Entonces, hablar de candidaturas a estas alturas no es conveniente ni va a ser bueno. Seguir eligiendo presidentes como venimos eligiendo desde hace 40 años, va uno, pero este sí va a ser bueno, pero este sí va a ser bueno. Desde 1986 empezamos con la democracia cristiana y hasta la fecha un gobierno es el que se salva apenas, y lo demás, si ustedes analizan, seguimos sin medicina, seguimos sin hospitales, seguimos sin escuelas, seguimos sin carreteras, seguimos sin seguridad. La Policía Nacional Civil ya se corrompió
En tiempos de Álvaro Arzúa, él terminó con la Policía Nacional y comenzó la Policía Nacional Civil, con otra mística, con la escuela de la policía, la cual ya no siguió. Entonces, toda esa situación ya comenzó. Ahora póngase usted a pensar que pongan, yo no voy a hablar de los candidatos o de los que se suenan como candidatos, porque la verdad da pena, pero sí le puedo decir que cualquier persona que llegue a la presidencia, si van a haber 40 partidos, en lo que se rumora, 40 partidos van a participar en las próximas elecciones, dígame usted, un presidente que tiene que negociar con ese Congreso que va a ser otro mercado igual. Totalmente. Entonces, ¿en qué va a parar? ¿En negociaciones de obras, en negociaciones o en darle dinero? Y entonces sencillamente se vuelve corrupto. Eso es corrupción. Sí. Gobernar de esa manera es corrupción. Entonces, yo en algunas veces, en algunos foros lo he mencionado, realmente una persona que se respete no debe ni pensar en lanzar su candidatura, porque va a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Todos los ministros están emplazados, no pueden despedir a ninguno, no han hecho absolutamente nada con los pactos colectivos de cada ministerio. Eso sí, pero sí se enfrentaron al STEM para no negociar el pacto colectivo de los maestros. Entonces, o todos hijos o todos condenados, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ellos no se dan cuenta que adentro de ellos tienen una cantidad de sindicatos en cada ministerio. Tengo entendido que el Ministerio de Salud tiene más de 40 sindicatos. Sí, no me diga usted que se puede gobernar así. No, el sistema ya colapsó. El sistema no puede funcionar. Y cualquier persona que crea que va a llegar a la presidencia y va a componer el país está totalmente equivocado. La única forma de componer el país es con decretos. Comuníquese y cúmplase. Licenciada, en cuanto a todo lo que usted está diciendo, pues hay un efecto bastante lamentable reactivo de esas malas decisiones al apoyar un fraude electoral. Usted está mencionando cómo ha golpeado a nuestro país en el tema económico, en el tema empresarial, pero hemos visto al inicio de esta semana que pues lastimosamente hubo ataques armados, el asesinato de alcaldes, hemos vivido en una inseguridad muy grave en nuestro país. No quisiéramos volver a repetir esta historia. ¿Cuál sería entonces el impacto para los guatemaltecos de volver a favorecer este fraude electoral? Porque hemos visto el descaro de el señor presidente y de su gente, y de que se vienen muchas cosas similares para las próximas elecciones. Si pudiera usted decirnos en 2 minutos. Sí, fíjese, Scarlett, la verdad es que volvimos al pasado. Ahora ya usted encuentra cualquier cantidad de muertos, asesinatos, han matado varios alcaldes en condiciones pues ya de sicariato, ¿verdad? Porque indudablemente cuando matan a una persona en un desfile es como un mensaje. Están mandando mensajes y se supone que todo esto viene por asuntos de narcotráfico, por asuntos, desafortunadamente, los narcotraficantes han financiado partidos, han financiado candidatos para alcaldes, en diferentes lugares, y entonces se sienten con el derecho de poder mandar o poder de alguna manera tener injerencia en ese lugar. Y si el alcalde por alguna razón no obedece, pues él obedece a sus órdenes o a los deseos de los negocios que esa gente quiere hacer, lo matan, ¿verdad? Entonces, pero no es ese el problema. El problema tal vez no es el narcotráfico, ni es. El problema es que no hay autoridad. No aplican la autoridad, no hacen valer la autoridad. ¿Verdad? Porque
ponen ministros de gobernación que no, se necesitan gladiadores ahí, capaces, luchadores, gente que tenga hormonas y que diga, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. No es posible que estemos en manos de la delincuencia, estamos en manos de la delincuencia. Así es, licenciado, y algo que preocupa por factor tiempo, tengo que acelerar un poquito, pero el normalizar, hay una cultura de normalizar a la violencia y eso es algo que obviamente no vamos a permitir. Así que por favor, a quienes nos están viendo, no se muevan, pronto regresamos, nos vamos a una pausa y continuamos con nuestro invitado especial, el licenciado Fernando Castillo. Al objetivo, un programa de impacto donde Scarlett Caseros y Araceli Diegues hablan de coyuntura, política, salud, educación y liderazgo, con invitados que han hecho historia en Guatemala. Todos los jueves a las 8 de la noche por TVGT. Al objetivo, un programa de impacto donde Scarlett Caseros y Araceli Diegues hablan de coyuntura, política, salud, educación y liderazgo, con invitados que han hecho historia en Guatemala. Todos los jueves a las 8 de la noche por TVGT. Gracias por su amable sintonía. Esta es una edición más del programa Al Objetivo y esta noche estamos con el licenciado Fernando Castillo hablando acerca de muchos aspectos que nos preocupan como guatemaltecos en el tema coyuntural. Aquí con Araceli compartiendo criterios y es importante que usted como guatemalteco ponga atención acerca de los análisis que nuestros invitados hacen porque han sido guatemaltecos que desde hace un buen tiempo han trabajado en pro de nuestra nación. Y estábamos hablando aquí con el licenciado Castillo acerca de las cosas que han impactado a nuestro país por haber favorecido un fraude electoral y de los riesgos que podemos tener como guatemaltecos si volvemos a apoyar lo mismo, Araceli. Totalmente. Sobre los fines progresistas de este gobierno, licenciado, y el impacto para Guatemala, ¿qué nos puede decir? Bueno, realmente el problema que nosotros tenemos en el país actualmente como base es el fraude electoral. El fraude electoral se trajo al suelo todo nuestro sistema de elecciones, nuestro sistema electoral se vino al suelo. Porque, si ustedes se recordarán, hace algunos años, el licenciado Gerbrugger Asturias era el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Esto fue cuando fue aquel movimiento de Serrano, y él era una persona de principios, una persona proba, una persona de valores, y nosotros a raíz de eso pues llegamos a pensar que nuestro sistema electoral era inviolable, que realmente no había forma de que hubiera un fraude, pero nos llevamos la gran sorpresa que conforme la calidad de personas que fueron entrando a ser magistrados o fueron electos magistrados en el Tribunal Supremo Electoral, fue decayendo la calidad humana y así fue decayendo también la honradez y los principios, al punto pues que tenemos actualmente que el Tribunal Supremo Electoral, teniendo un partido cancelado, que el registro de ciudadanos lo canceló por todas las anomalías, firmas de muertos, firmas falsas, etc. Pero resulta que ese fraude lo sentimos todos los días, en el sentido de que ponen de presidente a un uruguayo que no tiene el menor cariño por el país. Totalmente. Porque él es uruguayo, eso de que nació en Guatemala es mentira. Él nació en Uruguay, hay prueba de ello, pero además de eso, nunca ha vivido en Guatemala. Entonces, ¿qué cariño le puede tener a nuestro país? Él es un extranjero gobernando. Y después de eso tenemos pues que fue electo ilegalmente, se le dio posesión ilegalmente por un presidente del Congreso que fue electo ilegalmente. Miren, la ilegalidad la manejan perfectamente.
estos comunistas, socialistas, todo lo que hacen es ilegal y no les importa, ¿verdad? Ustedes se recordarán, con el caso de Honduras que estamos viendo actualmente, que en el 2009 el presidente de aquel momento en Honduras, que era Mel Zelaya, quiso hacer cambios a la Constitución, entre ellos que se pudiera reelegir el presidente. El procedimiento que usó y quiso cambiar artículos pétreos, artículos que no se pueden cambiar en la Constitución hondureña. Y a raíz de eso lo expulsaron de la presidencia y tomó posesión Roberto Micheletti, que fue el que terminó, el Congreso lo nombró porque fue el que terminó el periodo. Pero a lo que voy es que la ilegalidad es la base con la que estos gobiernos socialistas, comunistas, manejan los países y los arruinan y los acaban. Así fue en Venezuela, así fue Cuba, así fue en Nicaragua y así va a ser aquí, y los guatemaltecos no nos ponemos los pantalones bien puestos. Sin irnos muy lejos, Colombia, España y muchísimos países pues ya están viviendo las consecuencias de haber tomado estas decisiones, pero licenciado, ante una realidad que no podemos ocultar los guatemaltecos, y regreso a este punto porque es un tema que nos preocupa, es la inseguridad en la que vivimos, los ataques armados a los alcaldes, la confrontación que hubo también entre el ejército de Guatemala con cárteles del narcotráfico y todo esto. ¿Cuál es la postura de Freno? ¿Se ha pronunciado? ¿Harán algún comunicado? ¿O cuál es el papel de Freno ante estas amenazas que desestabilizan a la sociedad? Bueno, el papel de Freno es cambiar esta situación. Nosotros tenemos los guatemaltecos unidos, que ese es otro problema, que cada quien anda por su lado queriendo protagonismos, y eso es lo que nos tiene desunidos, y si no nos unimos no vamos a poder sacar adelante el país o corregir esta situación. ¿Cuál es pues la posición de Freno? Freno considera que tenemos que volver a la legalidad, tenemos que volver a que haya justicia. No es posible que los narcos enfrenten al ejército donde quieran. Desafortunadamente, los rumores son de que este gobierno también tiene nexos con el narcotráfico, que también ha mantenido a un ministro de la Defensa ilegalmente porque ya tienen arreglos, porque mantuvieron al ministro de Gobernación que salió porque ya tienen arreglos para ese tipo de problemas con el narcotráfico. Recuerden ustedes que hay una denuncia de una senadora norteamericana que denuncia que Guatemala, Honduras y Nicaragua son puentes para el narcotráfico de Venezuela. Entonces, mire, hay tanta cosa que hay que corregir, y Freno lo que considera es que la única forma de hacerlo es, como dije al principio, por decreto. Comuníquese y cúmplase. Es la única manera, porque si no, no vamos a comprender el país. Ya después seguiremos con elecciones y eligiendo nuevamente nuevos presidentes y lo que nosotros querramos como en nuestro proceso electoral. Pero es necesario hacer una corrección del sistema. El sistema no puede seguir así. Licenciado, hablan de que esto sería un golpe de Estado. No, a un usurpador no se le da golpe de Estado. A un usurpador lo único que se le está haciendo es poniéndole en su lugar, que es el de la cárcel. Exacto. ¿Verdad? Licenciado, en cuanto a esto... igual que el antejuicio. Ok. En cuanto a esto que usted está diciendo, ¿qué opina usted entonces acerca del silencio de los funcionarios ante esta crisis que estamos viviendo? ¿Será que no les importa o será que son parte del problema que estamos viviendo? El silencio de estas personas, desde mi punto de vista, Scarlett, es complicidad.
Eso es lo único. Okay. Lo único que puede haber es complicidad porque no se pueden hacer la vista gorda con problemas tan serios como los que están viviendo de seguridad. Es que es terrible y lo hablábamos en otras oportunidades, en otros programas con Araceli, de que esto afecta definitivamente el concepto de Guatemala para países que quisieran venir a invertir para el turismo. No hay seguridad y entonces esto es un golpe tremendo para Guatemala. Y como dice usted, licenciado, que es complicidad del silencio, como tú hablaste, Scarlett, del silencio de los diputados y de los ministros. ¿Por qué cree usted que es ese silencio que ellos mantienen? Porque hay diputados que se oponen, pero hay otros que, pues definitivamente, como lo hablamos, hay un silencio total. ¿Será tanta la complicidad que ellos ven? O amenazas, porque muchas amenazas veces también. Veamos lo que pasó con el alcalde. No solo el alcalde, sino también un exdiputado. También quisieron asesinar a otro diputado, pero mataron a la hermana y a un menor de edad. O sea, hay amenazas también. ¿Será que habrán amenazas, licenciado? Yo creo que hay dos cosas. Hay un dicho que dice que poderoso caballero es don dinero. Cierto. Y otra cosa es, pues pueden haber amenazas y compromisos. Es que el problema es que cuando ellos aceptan y se comprometen con este tipo de gente, si se quieren salir de la línea, los regresan como sea necesario. Exactamente. Y la complicidad, pues el que calla otorga, ¿verdad? Si nadie habla con respecto a estos problemas, pues es complicidad, definitivamente. Sí, y algo que también llamó la atención, licenciado, nosotros todos venimos aquí, tanto usted como nosotras y posiblemente alguien que nos esté viendo, venimos de una generación conservadora, una generación que ha sido testigo de los diferentes gobiernos y de las situaciones que han acontecido en nuestro país, pero algo llamó la atención el pasado lunes, cuando hubo 6 ataques simultáneos en diferentes puntos de las fronteras, y así también hubo un motín de Pavoncito. Esto es parte de un circuito que está formado por el sistema. ¿Qué piensa usted, licenciado? Sí, me gustaría saber su opinión. Yo creo que sí. Solo están demostrándonos la debilidad de nuestras Fuerzas Armadas, la debilidad de la seguridad, la debilidad de la policía, y les están poniendo varios frentes al mismo tiempo para que se den cuenta del poder que ellos tienen. Sí, y eso que usted dice es lamentable, licenciado, porque tenemos elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil capaces. Yo conozco muchas personas que han tenido el coraje de no doblarse ante este tipo de situaciones, pero a la falta de, y me refiero a que muchas veces los mismos ministerios están atentando contra la dignidad de la gente que sí quiere trabajar. Y la pregunta es, tanto dinero que se han robado y que no haya lo suficiente para darles el equipo que necesita tanto el Ejército de Guatemala como la Policía Nacional Civil. ¿Será que estos 2 años que continúa de gobierno este señor usurpador va a anular la autoridad con este tipo de situaciones que imperan en nuestro país? Por supuesto que sí. Esa es la intención. Mire, todos los gobiernos socialistas lo que quieren es debilitar a las Fuerzas Armadas. En el caso de Guatemala, desde hace mucho tiempo han querido volverlo la Guardia Civil. Quieren terminar con el Ejército y volverlo lo que es la Guardia Civil. Por supuesto que no lo pueden hacer de golpe porque tendrían una respuesta fuerte por parte de la institución armada. Pero la institución armada ha venido siendo permeada desde hace mucho tiempo. En el Centro de Estudios Militares les han venido lavando el cerebro con respecto a que las cosas se hagan como a los izquierdistas y a los socialistas les conviene que se hagan. Entonces, ellos no van a equipar al ejército. Miren, la prueba la tiene usted cuando Vinicio Cerezo no equipaba al ejército que estaba en el enfrentamiento armado. Y esa fue una de las razones por las cuales hubo 2 azonadas levantamientos armados civiles en tiempo de Vinicio Cerezo, porque Alejandro Gramajo, que era el ministro de la Defensa, tenía al ejército
con armas vencidas, no había medicina, no había vendajes, no había nada para poder atender a los heridos. Realmente todos los socialistas, en este caso el socialismo del siglo XXI, este señor que está asesorado por el Grupo de Puebla, todo eso son mandatos que le dan a estos gobiernos para ir debilitando la fuerza, porque la verdad es que el ejército es el guardián de la Constitución, el guardián de la seguridad y de la libertad del país. Pero a ellos no les conviene que el ejército, como ha hecho en otras oportunidades, ha defendido como debe ser. Ahora no defiende nada, ahora está defendiendo, no sé qué esté defendiendo, pero lo que menos está defendiendo es la Constitución y la libertad. Totalmente. Sí, es que como sucede tanto en la Policía Nacional Civil como en el Ejército de Guatemala, hay mucho elemento que quiere hacer el trabajo, pero a veces las órdenes de arriba son las que obstaculizan esa misión de erradicar el crimen organizado y la violencia y todo lo que hemos visto. Y se desvían por otro lado. Así es. Licenciado, su opinión como freno y la usted mismo, ¿qué opinión de los desafíos del Ministerio de Gobernación? ¿Cuáles serían los principales Los desafíos? principales ¿verdad? desafíos que el Ministerio de Gobernación debería de tener. Por ejemplo, vehículos, equipo, aumento de personal. ¿Cuáles son los desafíos? Porque de veras nos preocupa. Sí. Ya no podemos ni llamar a la policía porque hasta dudamos de la misma policía, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puede compartir? Miren, el problema es que si ustedes visitan en el interior del país, cualquier comisaría, lo que es un parque de chatarra. Departamentos y municipios grandes tienen una radiopatrulla y 4 policías. Sí. Esa gente no puede mantener el orden en primer lugar. Las comisarías no son un lugar donde ellos viven dignamente. Exacto. Tienen Ellos muchas andan comiendo en limitaciones. las casetas, en la carretera, a ver quién les da comida. En algunas oportunidades andan viendo quién les da llantas para las patrullas o gasolina. No se puede mantener la seguridad de un país en esa forma. Correcto. Además, agréguenle usted que un narcotraficante les da $30,000 por dejarlo pasar y ellos ganan sin muchos 5,000 o 6,000 quetzales. Sí. Entonces, ¿cómo puede usted tener una Policía Nacional Civil que no tiene mística, que no tiene doctrina, que no tiene ningún apego a defender? Por otro lado, desafortunadamente no tienen un delegado para asuntos sociales, por ejemplo. La policía el país solo lo conoce porque están pidiendo licencias indebidas, ¿verdad? Pero no hay un acercamiento con la población, un acercamiento que no sea de corrección, sino que sea un acercamiento de plática, de saber sus necesidades, de conocer a cada uno de las personas de las diferentes comunidades, porque son personas que pueden ayudar, como en aquel tiempo lo hicieron los agregados militares y también los comisionados militares. Eran personas que eran allegadas al ejército y que lo mantenían informado de cualquier situación que se diera. Pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque abolieron esa figura porque no les convenía a ellos. Porque entonces, mientras más inseguridad hay, más posibilidades hay de desprestigiar a los gobiernos. Así es, licenciado. Totalmente. Estamos a punto de finalizar el programa, pero gracias a usted, licenciado, porque todos sus aportes siempre van a ser bienvenidos. Pero queremos dejarle un mensaje a los guatemaltecos. Es cierto, vivimos una realidad terrible de incapacidad, de errores que se han cometido en 2 años,
pedimos la conciencia de las autoridades para que dignifiquen a nuestras autoridades y que permitan que hagan su trabajo y que utilicen los recursos como deben de ser, porque Guatemala quiere paz, quiere vivir en un país libre. Y a todos ustedes, pues gracias por haber estado esta noche. A usted, licenciado, como siempre, dispuesto de poder darnos ese tiempo. Siga siendo patria, que Dios los acompañe, porque realmente es una lucha la que ustedes están haciendo junto con otras organizaciones. Y a los guatemaltecos de buen corazón que aman a su país, por favor, no guarden silencio. Hoy más que nunca necesitamos de esos guatemaltecos comprometidos. Hay muchos lugares vulnerables en nuestro país, pero podemos cambiar la historia si nos subimos los pantalones y hacemos algo por amor a Guatemala. Esto fue el programa Al Objetivo. Los vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias. Al Objetivo, un programa de impacto donde Scarlett Caseros y Araceli Diegues hablan de coyuntura, política, salud, educación y liderazgo, con invitados que han hecho historia en Guatemala. Todos los jueves a las 8 de la noche por TVGT.